judíos exilados, a la mayoría de los judíos que, como el apóstol Pablo, habían salido también de las prácticas judaicas y se habían vuelto al evangelio. Eso había permitido que muchos de ellos entendieran todo el Antiguo Testamento conforme a la revelación del evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando. Es decir, en la medida que avanzaba la revelación y en la medida en que podían ser ayudados en la enseñanza por carta, por visitas apostólicas y de los delegados, y también por medio del estudio propio del Antiguo Testamento, ellos iban recibiendo la enseñanza del evangelio fundamentado, por supuesto, en las promesas de Dios, en las profecías y también en las enseñanzas del momento que recibían. La carta a los hebreos siempre fue polémico decir que el apóstol Pablo lo había escrito, porque algunos no creen que fue el apóstol Pablo. Aseguran algunos que fue alguno de sus colaboradores, posiblemente Timoteo, decían algunos, y también posiblemente Apolos. Algunos creen que inclusive fue escrito por una mujer. Este sería el caso de Priscila, consideran algunos. El antiguo filósofo y escritor cristiano Orígenes, él consideraba que solamente Dios sabe quién fue el autor. Él mismo no se atrevió a decir que fue el apóstol Pablo. Ahora, en cuanto a la enseñanza respecto a la manera en que estoy enseñando el Nuevo Testamento por medio de cada libro, ya hicimos los evangelios, ya hicimos el libro de los Hechos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, ya vimos Romanos, por supuesto, es antes que los Corintios. También ya vimos Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Ya vimos también las cartas de Pablo a Timoteo, las cartas de Pablo a Tito y a Filemón. Hasta ahí llegamos. Entonces nos corresponde ahora Hebreos. Y en la manera en que vemos el estudio es con los títulos donde es mencionado Jesús, y ahí encontramos el tema. Después de editado este video, el tema estará siempre al pie de lo grabado, de lo que es en sí el video. Pero el tema primero entonces lo encontramos en el capítulo número 1 y el versículo número 2, donde dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí está la primera mención en la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 2, el Hijo. Y dice: a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El título es el heredero y creador del universo. Es el primer título. Y lea por favor el verso 10, que aquí confirmamos algo más de acuerdo a lo que está escrito en el Salmo 102, del verso 25 en adelante. Ahí dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Muy bien. Hebreos tiene la característica de que siempre que hay un aporte de la revelación,
menciona los versículos del Antiguo Testamento. Se está extrayendo la revelación del Antiguo Testamento y lo documentan. Por eso mencioné el Salmo 102 del verso 25 en adelante. Siendo este el título, encontramos nosotros la realidad de que el Hijo es igual al Padre. Jesús lo dijo, yo y el Padre una cosa somos, Juan 10:30. Entonces, encontramos la afirmación de que Jesús es el Señor, pero también es Dios, es el creador de todas las cosas, aunque en el Nuevo Testamento y en las cartas apostólicas predomina el título el Hijo como el heredero del Padre, y así lo es, pero también es el creador de todas las cosas, porque Él era uno con el Padre antes de que todas las cosas existieran, antes de que el mundo fuese, antes de que todo fuera creado. Así que ese sería el primer título. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El título aquí es que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Acuérdese, a Dios nadie le vio jamás, lo enseñó Jesús. El Hijo de Dios le ha dado a conocer. Él trajo a manifestar la gloria de Dios. Y eso hace que nosotros nos interesemos en leer el Nuevo Testamento en los Evangelios, porque ahí vemos a Jesús encarnado o humanizado, enseñando del Padre, pero haciendo claro el mensaje de que Él es Dios, porque lo demostró en muchas ocasiones, lo hizo ver con sus enseñanzas e inclusive usó para ello las profecías del Antiguo Testamento. A los mismos fariseos, cuando los sacó del templo, dijo, mi casa será llamada casa de oración. No solo hizo una referencia del Antiguo Testamento y no fue nada más una mención o un recitar de la profecía, sino se lo adjudicó a él, diciendo claramente, mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Así que Él es el resplandor de la gloria de Dios. También podemos leer aquí mismo en Hebreos 1:3 la otra parte, que como título le decimos que Él es la imagen y sustancia de Dios, tal como lo leímos. Pero aquí son dos cosas distintas que yo tengo un tema escrito al respecto. Me llenó muchísimo estudiarlo, escribirlo, porque son dos cosas distintas, imagen y sustancia. Son cosas distintas. Por ejemplo, usted me ve a mí ahorita, pero está nada más viendo mi imagen. La sustancia soy yo, que aunque usted estuviera cerca de mí y me pudiera tocar, me pudiera escuchar y pudiera inclusive verme cara a cara, con sus propios ojos, verme a los ojos, no puede penetrar en mi sustancia, porque la sustancia la poseo yo, soy yo mismo. Y nada más usted está viendo entonces quién soy. Puedo aparentar ante usted una imagen, pero la verdadera sustancia del yo está dentro de mí. Y es ahí donde se muestra el carácter, donde se muestra
la personalidad tal y como es y la realidad del yo interior. Y Jesús vino a demostrar las dos cosas, la imagen y la sustancia. Quien verdaderamente era, Él lo dio a conocer, Él lo reveló y Él mismo lo hizo manifiesto ante sus discípulos. Porque fue claro, transparente, fue honesto, fue verdadero, no tuvo necesidad de imitar, era el verdadero Hijo de Dios, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Muy bien, vamos al siguiente título, porque aquí en el mismo verso 3 es donde estoy extrayendo estos títulos. También Él es el sustentador de la creación con el poder de su palabra. Fíjese bien, porque Él mismo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder o con el poder de su palabra. Es decir, las dos cosas, aunque parecieran diferentes y quizá tengan un sentido diferente, sin embargo van mancomunadas. Él tiene la palabra de Dios y con el poder de esa palabra es que Él puede crear. Él tiene el poder de la palabra de Dios y por eso dijo Él, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo puedo decir la palabra de Dios, la puedo repetir, puedo tenerla de memoria y literalmente decir cada una de las palabras. De hecho, el apóstol Pedro sugiere o da el mandato o la instrucción de que si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Sin embargo, no está en mí el generar poder a la palabra. Es la palabra la que tiene ese poder en sí misma. Y de acuerdo a mi fe, yo pondré la palabra activa. Porque la puedo mencionar nada más, pero no pasa nada. Sin embargo, si tengo fe, la palabra se activa. Lo enseñó Jesús y no hay tiempo para dar esos detalles, pero imagínense, no es que no tenga poder ni Dios ni su palabra cuando declaramos una sanidad, por ejemplo. ¿Por qué no sanan las personas? Puede ser el factor fe en el que dice la palabra, número uno. Número dos, el factor fe en quien está recibiendo la oración. Si no hay fe, ni en uno ni en otro, la palabra no genera ningún poder. Dios sigue teniendo poder y puede hacer que su palabra genere ese poder para sanidad, pero muchas veces también nos prueba la fe. Así que, obviamente, ahí entra la soberanía de Dios. En algunos casos va a suceder por voluntad divina, porque así es como funcionan aún los mismos dones que Él reparte. Los dones no funcionan porque yo los tenga, funcionan porque Dios los puso en mí, cuando Él quiere los hará activar. Pero, sin embargo, Jesucristo fue diferente, porque Él sí, palabra que hablaba, palabra que se activaba, porque Él mismo era el poder que generaba la palabra y la palabra misma tenía en sí el poder que Él había generado o lo que había salido de su boca. Así que este capítulo 1, verso 3 es muy rico en estas enseñanzas. Vamos a leer ahora el verso 5, Hebreos 1:5, que dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Puede entresacarse este texto del Salmo 2, versículo 7, también se puede encontrar en Primera de Crónicas 17:13 y en Segundo Libro de Samuel, capítulo 7, verso 14. De ahí se origina esta verdad. ¿Cómo es el título? El Hijo engendrado. Porque acuérdese que fue engendrado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo dentro del vientre prestado de María. Ahí se generó la vida por el poder divino. Y Jesús vino a ser hombre. En los 9 meses, ya la criatura, desde que es embrión, ya la criatura es vida. Obviamente esto va en contra de lo que ahora se dice en el mundo y lo que es en sí muchas veces una agenda malévola que quiere permitir los abortos. Pero realmente, si María, en esas condiciones de duda de que era un engendro divino quien estaba en su vientre, pudo haber dicho aborto, porque esto no me conviene. Acuérdese que estaba en peligro, podrían haberla apedreado porque ya estaba comprometida con José en matrimonio. Y eso para los judíos era algo serio. Entonces, podía haberse utilizado la misma justicia de la ley para matar a María. Por eso Dios tuvo que convencer a José por medio de lo sobrenatural. Tuvo que hablarle el ángel y José tuvo que entender que lo que había en el vientre de María era un engendro divino, el único que se da en la historia de la humanidad, porque este es un efecto sobrenatural en donde dos naturalezas se combinan, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Cuando nace Jesús es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del hombre. Así que el título entonces es el Hijo engendrado. De esto no hay duda y este es el fundamento del Evangelio. No lo podemos cambiar. Ha de permanecer igual todo el tiempo, porque esto es parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Muy bien, leemos también el verso 6, que dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora el título es el primogénito de Dios. O sea, no solamente fue engendrado, sino fue el primer nacido de un vientre que era virgen. Un vientre que recibió ese engendro y que inició una vida natural como cualquier otro bebé, como cualquier otro ser, como criatura de Dios que está en el vientre de una mujer encinta. Así que así vino Jesús, pero era el primogénito de Dios, porque era el primer hijo de Dios en el vientre de una mujer. Era también primogénito de María, porque después tuvo otros hijos e hijas, pero Jesús fue el primero, solo que no era hijo de José, porque, como dice Juan 1:12, solamente los que son engendrados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y Jesús fue el primogénito entre muchos hermanos, porque ahora tú y yo hemos nacido también de nuevo y somos también parte de esa familia de Dios. Mucho que decir, pero vamos avanzando. También el verso 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios,
por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Muy bien, aquí el título es el Dios del trono de equidad, porque Jesús se fue a sentar al trono de Dios, solamente que está sentado a su mano derecha. Pero llegará el día cuando Jesús también se siente en su trono y en ese trono Él regirá, Él gobernará y será el Rey de reyes y Señor de señores. Él dirigirá su reino por siempre, jamás, porque seguirá siendo lo que es en el plan y en el propósito divino. Muy bien, vamos al verso 9, en donde dice también: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Esto significa que Él es el ungido, porque Dios lo ungió, derramó sobre Él el aceite. Es espiritual, por supuesto, en la figura del aceite es el Espíritu Santo. Él fue ungido para ser no solamente rey, sino también el profeta, el juez y también el sumo sacerdote. Porque el ungimiento era para reyes, profetas y sacerdotes. Así que Él fue ungido y es el ungido de Dios por excelencia. Amén. Vamos ahora al capítulo 2 de Hebreos siempre y el versículo número 7 y lo leo y dice así: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Bueno, ahí me pasé ya al verso 8, pero le pusiste sobre las obras de tus manos. Este título es que Él es el coronado de honra y de gloria. Coronado de honra y de gloria. Eso es Jesucristo. Y obviamente es el Salmo 8, que usted ha leído muchas veces, donde se encuentra esta verdad. David lo dijo, era profeta al momento que escribió, cantó y dio esta revelación profética. Pero también usted se puede dar cuenta que dice, le hiciste, porque Dios fue quien lo engendró, quien lo formó en el vientre. Eso lo dice el Salmo 139, proféticamente hablando también, en donde dice, hablando de Dios, mi embrión vieron tus ojos. Todas las cosas fueron formadas dentro de mí, tal y como estaba escrito. Usted lo puede leer mejor en el Salmo 139, pero vamos al hecho de que aquí claramente dice, y le coronaste de gloria y de honra, porque no se está refiriendo a un simple mortal, se estaba refiriendo al Hijo de Dios, a quien tenía las dos naturalezas. Y esas dos naturalezas estaban claramente manifiestas en la vida de Jesús. Por eso lo estamos asegurando. Mire que dice también el verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, porque a él se refería esa profecía, y aquí en el verso 9 ya está la interpretación del escritor a los hebreos. Y dice, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea que la corona de gloria y de honra no es cuando Él sea manifestado como el que viene como vencedor sobre el caballo blanco. No, fue coronado de
fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Vea cómo Dios ve las cosas. Nosotros, en el momento de sufrir, en algún caso por la obra de Dios, por el nombre de nuestro Señor, ya estamos siendo como es recompensados, ya estamos siendo atendidos por el Señor y ya se nos está tomando en cuenta una bendición de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios no va a esperar hasta que ya llegue el momento de la coronación. Ya para Él es un hecho, como lo fue con Jesús. Al momento de sufrir, padecer y ser entregado por nosotros para morir por la gracia de Dios a nuestro favor. Alabado el nombre del Señor. Muy bien, Hebreos 2:11. Mire cómo dice el verso 11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Note que implícito está hablando de Jesús. Todo el capítulo número 2 se trata de eso, obviamente desde el 1, pero hasta donde vamos, ese es el detalle, porque después entra otro tema. Sin embargo, según este verso, el título ahí es que Él es nuestro hermano mayor. Acuérdese que yo dije en plural, hijos de Dios, según Juan 1:12, pero Él es el primogénito, el unigénito del Padre también. Y nosotros somos hermanos. Y venimos a ser hermanos con Él, porque Dios fue quien también nos ha engendrado. Pero, aunque seamos hermanos, siempre Él será el primogénito y el unigénito, amado del Padre. Y el principal heredero, nosotros, coherederos con Él. Amén. Muy bien, qué interesante realmente estas porciones de la Biblia. Y luego, por supuesto, se entra ya a otro tema, según Hebreos 2:17. Léalo conmigo. Por lo cual, hablando de los padecimientos de Jesucristo en la muerte, pero ahí también venciendo y derrotando al diablo, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Este título es clave. Él es el fiel pontífice o el fiel sumo sacerdote, tal y como lo dice este verso. ¿Por qué? Porque es un asunto requerido por Dios. No es un asunto de la religión ni de nuestro patrón en cuanto a un sistema de creencias. Es un asunto diseñado por Dios. Así como se necesitó un sumo sacerdote en el antiguo pacto, en este nuevo pacto también se requiere de un sumo sacerdote, y no va a tomar ningún ser humano tal posición, sino aquel a quien Dios elija. Y Él ya escogió al Hijo de Dios, y Él ya sabe que es el único que dio la talla, el único que tuvo las credenciales y todo el respaldo divino para llegar a ser lo que es. Por eso Él intercede por nosotros, por eso Él está a la presencia de Dios, por eso Él está a la diestra del trono del Padre, porque Él es quien nos representa delante de nuestro Dios. Muy bien, avanzamos. Hay muchos versos para hablar al respecto. Mire qué dice el verso 1 del capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol
y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que dice el verso número 1. Yo quiero que tome en cuenta, ya es el segundo, la segunda mención de sumo sacerdote, pero es la primera de apóstol. Por lo tanto, el título sería, Él es el apóstol del nuevo pacto, el apóstol por excelencia. Sin embargo, también referí ese mismo verso para corroborar y afirmar lo del verso 17 del capítulo 2. El sumo sacerdote fiel es nuestro Señor Jesucristo. Es Hebreos 4:14, el siguiente texto. Léalo conmigo, nada más para seguir con la afirmación de apóstol y sumo pontífice. 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, en correlación con lo que hemos leído antes, este verso es el apoyo en donde vemos la misma aseveración. Pero todo el capítulo 5 habla del sumo pontífice como el ejemplo que nos da el antiguo pacto para reconocer al sumo pontífice del nuevo pacto. También Hebreos 6:20, si me permite leer, usted creo que está apuntando, pero ahí dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, refiriéndose a el lugar santísimo, del otro lado del velo. Ahí entró como precursor Jesús, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y obviamente el capítulo 7 de Hebreos, verso número 26, también, y será el último verso, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es Jesús, nuestro apóstol y sumo pontífice, uniendo ya los dos títulos anteriores. Amén. Pero todavía hay algo más para decir al respecto. El siguiente título sería el pontífice y ministro del santuario celestial, porque los pontífices del antiguo pacto fueron ministros de un santuario terrenal. Sin embargo, Jesús lo es, pero de un santuario celestial. Y leemos ahí, vamos a ver el versículo número 26, ¿verdad? El 7:26 que leímos. Amén. O 4:14, sí. Ahí sería entonces, Él es el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, tal y como dice ahí. Este versículo afirma una vez más la identidad que tiene nuestro gran sumo sacerdote con Jesús, el Hijo de Dios, porque es el mismo. Si yo digo mi sumo sacerdote, es como que dijera mi Salvador, mi Señor, mi Dios, como que si dijera Jesús o el Hijo de Dios. Así que así es como estamos viendo esta realidad. Él es el Hijo de Dios según este verso, y avanzamos también al capítulo 7 y ahora vamos al verso 22, donde dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El título es ese, el fiador de un mejor pacto, o el fiador del Nuevo Testamento, o el fiador solamente del Nuevo Pacto.
la nueva alianza, como también se le llama. Pero, ¿por qué razones que es el fiador? Usted tiene que ver, por supuesto, el contexto. Es decir, para que viniera un sumo sacerdote se necesitaba la garantía de un hombre de la talla de aquellos a quienes Dios escogía. No solamente porque eran parte de la familia sacerdotal, sino porque también eran escogidos dentro de las familias de la misma línea sacerdotal de Aarón para llegar a ser sumos sacerdotes. Pero también tenían que tener el carácter y tenían que tener la esencia de ser lo que eran: hombres justos, honestos, sin mancha, sin, sin fallas, pues, para que pudieran ser reconocidos. Y obviamente pasar por todos los aspectos prácticos de purificación, de santificación, a través de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Así que Jesús es el fiador de este nuevo pacto porque Él reúne todas las características del mejor sumo sacerdote que podríamos tener, humanamente hablando. Pero aparte de eso, Él era quien era, el enviado de Dios, el que descendió del cielo y el que venía para tomar con nosotros una representación. Por eso Él fue tentado en todo, pero triunfó porque no cayó en la tentación, no se ensució sus vestiduras, no cayó en pecado, no se contaminó con lo que la raza humana se contamina. Jesús merece tal título, debe ser respetado y reverenciado como tal, y debe ser reconocido por todos aquellos que creen en Él. Así que Él es el Hijo de Dios, aparte el fiador también del Nuevo Testamento. Amén. Pero hay algo más del Hijo. Y según el verso 28 del capítulo 7, donde dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, lo que dijo Dios, ¿verdad?, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Es decir, el título es clave, es el Hijo perfecto. Es el Hijo perfecto. Y era el escogido de Dios para llegar a ser el sumo sacerdote, ¿verdad?, conforme al juramento que Dios había dado. Juró Dios, según el Salmo 110. Juró Dios: para siempre tú serás, ¿verdad?, el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Acuérdense que el capítulo 7 habla sobre ese misterio, pero que entendemos que se refiere al misterio del Hijo de Dios, ahora revelado a nosotros por el Espíritu Santo. Vamos avanzando. Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2, vamos a leerlo. Pero mire el título que vamos a leer, es el pontífice y ministro del santuario. Amén. Ya lo dijimos antes porque nos referíamos al santuario celestial, pero vamos a leer claramente para entenderlo aquí, según Hebreos 8, 1 y 2, que dicen: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
Esto se pone en contraste con el tabernáculo en el desierto. Esto se pone en contraste con el sistema establecido por Moisés. La primer casa en donde Moisés fue fiel, en donde Moisés fue el intercesor y también el mediador. Pero ahora en contraste tenemos a la nueva casa, al nuevo mediador, al nuevo redentor, al nuevo intercesor y en este caso al nuevo ministro del santuario. Moisés podía hablar con Dios cara a cara, imagínense, y estaba en el antiguo pacto. Jesús, con mayor razón, porque está en el nuevo pacto. Moisés era hombre, Jesús es el Hijo de Dios. Moisés se tuvo que cubrir con un velo para que los judíos no vieran que se iba a desvanecer esa gloria. Jesús no tiene que cubrirse con ningún velo, más bien derribó el velo de separación porque quiere que nos demos cuenta que este velo esta gloria, permanecerá y que por eso el velo ha sido quitado. Así que en esta lectura tenemos claramente establecido quién es el pontífice y el ministro del santuario celestial, del santuario del nuevo pacto. Amén. Pero claro, también es el mediador del mejor pacto. Vamos a este mismo capítulo 8 y vamos a leer el verso 6. Léalo conmigo. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Amén. Dese cuenta, si usted entresaca lo mejor aquí, se va a dar cuenta que es el mejor ministerio, es también el mediador de un mejor pacto, es el mejor sumo sacerdote, el mejor intercesor en la presencia de Dios, porque Él permanece en la presencia de Dios y jamás será quitado. Es decir, mientras dure el tiempo, hasta que todas las cosas vuelvan a ser como fueron desde un principio. Pero aquí nos damos cuenta que también hay mejores promesas para el nuevo pacto. Lo del antiguo pacto, las promesas se cumplieron y se acabaron. En estas son mejores promesas porque se cumplen y continuarán por la eternidad, siendo cumplidas. Aquel antiguo pacto caducó, este nuevo pacto permanecerá. Y todo porque tenemos al mediador del mejor pacto. Vayamos a Hebreos capítulo 9 y verso número 15. Mire cómo dice. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, tú y yo somos llamados, reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Acuérdese que es la misma palabra nuevo pacto como Nuevo Testamento. Otras versiones dicen nueva alianza, pero se refiere a el compromiso que Dios estableció de establecer, valga la redundancia, algo nuevo, algo mejor y algo perdurable. Y lo ha hecho con el mejor pacto que el Señor puede hacer con nosotros. Amén. Muy bien, tenemos también el capítulo 9, verso 28. Ahí leemos, para otro título más, leemos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
Aquí el título es El que vendrá por segunda vez. Y qué bueno que siempre nos recuerda la Biblia la segunda venida del Señor Jesús. Y aquí lo estoy mencionando como un título dentro de este texto, que claramente está escrito, es el que vendrá por segunda vez, según este verso. Aparecerá por segunda vez, porque será una manifestación, una aparición, en donde la Biblia dice todo ojo le verá. Pero también el capítulo 10, verso 37, nos lo confirma. Mire, por favor, este verso como lo dice literalmente, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Se fija, porque aún un poquito. Esos poquitos de Dios, ¿verdad? Son años, pudieran significar siglos. Pero, sin embargo, todos los que han vivido dentro de los periodos en que se ha predicado esta promesa, siguen confiando todavía en que esto se va a cumplir al final y que esto el Señor lo va a realizar. El que ha de venir vendrá y no tardará. Y otra vez puedo decir, no tarda el Señor, no tarda el Señor. Y como dijo el apóstol Pedro, no tengamos la venida del Señor por tardanza, porque si pensamos así vamos a pensar fatuamente. No vamos a ser realmente hombres o mujeres de fe, aceptando esa promesa y creyéndola. Aunque aún tardara, pero no lo sabemos, porque la promesa es la venida del Señor y nosotros creemos que lo va a cumplir. Por lo tanto, debemos confesarlo. Él viene otra vez. No tarda. No tarda. Va a venir otra vez. Puede venir mientras viva. Puede venir mientras tenga mi familia. Mientras esté en la edad que tengo. Puede ser mañana, puede ser la otra semana, el próximo mes, el próximo año. Pero el Señor ha prometido volver, manifestarse. Y como dice aquí la Escritura, tal y como lo leímos, puede otra vez el Señor aparecer. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Así que ahí mantenemos la promesa. Vamos ya para estar cerrando ya esta enseñanza. Vea este título, el autor y consumador de la fe. Lo ha oído muchas veces, creo que hasta se sabe de memoria el texto. Nada más lo estoy probando. Ya pensó, ¿verdad? Él es el autor y consumador de la fe. ¿Dónde está escrito? Pues aquí en Hebreos. Y es el capítulo número 12, verso 2, que literalmente voy a leer. Me he comprometido a leerlo en la Biblia, por eso lo abro. Pero dice, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús. No ponga los ojos en nadie más, ni en nada más, que solamente en Jesús y en sus promesas. El autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Se repite constantemente estas verdades de parte del Señor y se van a cumplir. Así que en este título, el autor y consumador de la fe, pues obviamente es Jesús, pero lo estamos viendo, mis amados hermanos, como el que nos redimió a través de su muerte, de sus sufrimientos, de sus padecimientos. Y también Él tuvo por delante, es decir, Dios le mostró con anticipación lo que vendría por el gozo puesto delante de Él, porque eso era la salvación tuya, la salvación mía. Él nos vio con anticipación y eso fue suficiente gozo para Él para decir, vale la pena morir, vale la pena padecer y sufrir por ellos,
por los que tu Padre me has dado, ninguno de ellos se perderá, todos serán redimidos y todos serán alcanzados para la salvación. Gloria a Dios por ese sacrificio tan grande. Y el último de los títulos es el título del mediador, en este mismo capítulo número 2 de Hebreos. En el verso número 24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bendito el nombre del Señor. Cuando habla de que nos hemos acercado, no a un monte que se podía tocar, sino a un monte en donde se manifiesta la gloria de Dios, a un monte espiritual, a la habitación de muchos ángeles, ¿verdad? Aquellos también que están inscritos en los cielos. Nos hemos acercado al juez de todos y también a los espíritus hechos perfectos, según está en el contexto. Pero sobre todo dice, nos hemos acercado a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre. O sea que hemos llegado a su presencia por medio de Él. Nos hemos acercado directamente al trono de Dios por medio de la obra de nuestro mediador, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuántas promesas, hermanos, dentro de este nuevo pacto, dentro de este Nuevo Testamento? Y esas promesas seguirán siendo para nosotros no solamente el baluarte que alcemos con gloria, con gozo, y también será nuestra afirmación, porque es la Escritura quien lo dice, es lo que nos da alimento y esperanza. Por esas razones que lo estamos leyendo y lo estamos mencionando. Quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes por lo que han hecho, tomando su tiempo para estar en esta actividad de estudio bíblico. Muchas gracias, mis hermanos, por ese tiempo que han tomado para poder dedicarlo juntamente conmigo a este estudio. De verdad, con todo el corazón, gracias, y espero que el Señor les siga bendiciendo. Oren por mí, oren por mi familia, y el Señor les recompense grandemente por lo que siguen haciendo en la obra de Dios.